Hola, me llamo Ricky Little. Soy profesor de música en la Universidad Unión en Lincoln, Nebraska. Una escuela hermosa y única como ninguna otra. Esta serie se titula ¿Quién está sacudiendo la casa? Música del mundo en el mundo de la iglesia. En esta serie exploraremos la entrada de la música secular en la iglesia cristiana, para lo cual examinaremos sus orígenes, su diseño y funciones, y las fuerzas que estuvieron detrás de su creación. También consideraremos el propósito del diablo detrás de esto y principios bíblicos que nos ayudarán a determinar cómo podemos seleccionar música que sea apropiada para la adoración a Dios y para nosotros de forma personal. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de discutir este tema. Rogamos la guía de tu Espíritu y que nos des corazones abiertos. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Música de vacas. Una de las historias más interesantes que se encuentran en la Biblia, donde se registra que la música desempeña un papel central en el acto de adoración, es la historia de los hijos de Israel en el monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Este culto de adoración es un tremendo ejemplo de lo que pasa cuando uno combina pensamientos erróneos, participantes engañados y dispuestos, sensualidad y música que concuerde con el momento. En esta historia, Moisés y Josué subieron al monte. Josué estaba esperando a Moisés, quien estaba más arriba en el monte en comunión con Dios y recibiendo los 10 mandamientos. Los hijos de Israel, más de 1 millón, tenían su campamento en la base del monte y estaban impacientes por la espera del regreso de Moisés. Ellos acababan de ser testigos de los impresionantes milagros que Dios había realizado para sacarlos de Egipto, incluidas las plagas, la división del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. También experimentaron el acto de coronación de Dios cuando descendió del cielo sobre el monte Sinaí. Lo envolvió por completo en llamas y les habló de forma personal con la voz de Dios. Nadie sobre la faz de la tierra experimentó jamás una manifestación tal de su poder. Con todo, en solo unos días, sus mentes entenebrecidas y su fe endeble les permitieron olvidarse de Dios y atribuirle todos sus milagros a una imagen artificial, inanimada, de una vaca, que insultó a Dios y sus propias inteligencias, y que reveló su propio estado mental y la educación que habían recibido cuando vivían entre los egipcios. Así es como sucedió. Éxodo 32, desde el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta al Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Creo que podemos suponer con certeza que los hijos de Israel no bebieron agua fresca ni se regocijaron con juegos familiares inocentes, pues la Biblia dice que Aarón los incitó a una adoración falsa. Ahora, si son como yo, se preguntarán: ¿qué clase de culto pervertido fue ese? El ministro hizo el ídolo, alborotó a la gente, dijo que ese culto pagano de adoración era una fiesta para el Señor, y echaron a Dios del trono al darle crédito a un becerro por haberlo sacado de Egipto. Impresionante. Alcohol, glotonería, cuerpos desnudos, participantes dispuestos y música. Una receta segura para los problemas.
¿Y qué clase de juegos creen que jugaron? En un comentario acerca de esto, Elena White describió: con el pretexto de celebrar una fiesta al Señor, se entregaron a la glotonería y a la orgía libertina. Es decir, dejaron a un lado toda restricción moral y sexual y se pusieron manos a la obra. Tuvieron una orgía. Ahora, la música ayudó a establecer la atmósfera para la fiesta. Pues la Biblia dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. De nuevo, Ellen White dice: al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Pero ¿cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios? Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió. ¿Entendieron? Dios le acababa de contar a Moisés lo que iba a ver. Pero ni siquiera esa descripción preparó a Moisés para lo que realmente vio. El diablo estuvo detrás de todo esto en el monte Sinaí. Estaba estableciendo su movimiento religioso falso, cegando al pueblo de Dios mediante fuertes engaños, robándose la adoración a Dios para sí mismo, y para poder hacer que Israel diera los pasos extremos que dio, necesitaba algo que le ayudara a contribuir con la destrucción de toda inhibición moral, física y emocional. Algo que creara una atmósfera de sensualidad, euforia y frenesí a un nivel muy carnal, y los hiciera olvidar de la voz de Dios. Necesitaba algo de ese son egipcio, algo de ese rock and roll que tocaban en las cortes del faraón bajo la sombra de las pirámides. Algo de este ritmo de la tierra de Gosén con el que gozaban cuando estaban en el mundo. Algo de hip hop y jazz egipcio, música que fuera sensual, seductora y bailable, algo que estimulara los pulsos motrices sexuales del cerebro y excitara los órganos sexuales del cuerpo para el acto. El enemigo agitó la memoria musical de Israel de forma hábil y les recordó las tonadas que habían aprendido cuando escuchaban los 40 principales en los clubes nocturnos de Egipto y andaban por ahí en carros de a caballo las noches de sábado con sus socios paganos. Les recordó las canciones que habían aprendido cuando visitaban templos de dioses paganos, así como los ritmos bailables que escuchaban en sus hogares. Con todos los elementos en su sitio, el vino, las mujeres, los hombres, la música, el baile, la comida y la mentalidad errónea, el diablo hizo que los israelitas le subieran al volumen, que pusieran su música pseudo-religiosa a toda y empezaran a hacer el desliz egipcio, la bomba piramidal, el paseo del camello. Antes de uno darse cuenta, el diablo los había llevado a su estado más bajo. ¡Qué mezcla tan extraña de lo santo con lo profano! Claro, no tenemos idea de cómo era la música, ni de lo que las letras decían, pero fuera como fuera que sonara y dijera lo que dijeran las letras, sí sabemos que era música de vacas, para adorar vacas. Lo que ha sido en el pasado, dice Salomón, será en el futuro. El diablo se ha propuesto a meter la música del mundo en el mundo de la iglesia y a llevarnos a desarrollar nuestra propia marca de música de vacas del siglo XXI, la cual tiene su origen en prostíbulos, rocolas, callejones traseros de los clubes nocturnos de Estados Unidos e incluso en la música ocultista. Será, y ya lo es,
Una mezcla especial de música que una al mundo y a la iglesia en un coro engañoso de adoración, diseñado para excitar y alimentar lo carnal al estimular lo físico y a la vez exaltar lo espiritual. Una música que a través de este diseño dirigido honre a Cristo y al diablo de forma simultánea. Una música que tanto el mundo como la iglesia amarán. Antes de analizar este fenómeno musical del tiempo del fin, usemos un ejemplo y hablemos de la naturaleza y el poder de la música en general y sus efectos en nosotros. La música consiste en frecuencias sonoras invisibles que viajan por el aire con pulso rítmico generado por varios tipos de instrumentos u objetos generadores de ruido, organizados o agrupados en formas expresables con el propósito de comunicar o reforzar ideas, conceptos, creencias y percepciones. Como energía sonora, la música también es capaz de inducir cambios emocionales o físicos en el cuerpo. Una vez ingresa al cerebro a través del oído, puede alterar la química del cerebro, con lo que influye en la toma de decisiones y en los comportamientos. No podemos tocarla, pero sí puede tocarnos. Tiene el poder de inducir al cerebro a liberar endorfinas, que son químicos potentes producidos en el cerebro que alivian el dolor y fomentan la euforia. La música afecta todas las regiones del cerebro que han sido cartografiadas hasta ahora. Los estudiantes que hacen parte de programas educativos musicales de alta calidad en sus escuelas obtienen mejores puntuaciones en pruebas unificadas frente a estudiantes que estudian en escuelas con programas educativos musicales deficientes, independientemente del nivel socioeconómico de la comunidad. Los niños pequeños que reciben educación musical muestran un desarrollo cerebral distinto y una memoria mejorada en el transcurso de un año frente a niños que no reciben formación musical. La música mejora el proceso de aprendizaje. Se ha demostrado que los sistemas que nutren, que incluyen nuestras capacidades sensoriales, de atención, cognitiva, emocional y motrices, todas integradas, son las fuerzas que impulsan todo aprendizaje. La música tiene poder. El hombre ha desarrollado los signos musicales al haber creado el lenguaje musical de los símbolos, las notas y los números, que permiten que su música sea leída, grabada y reproducida. Ha desarrollado teorías cambiantes sobre la armonía, la melodía, el ritmo, y ha podido darle estructura, forma, estilo, propósito e incluso características similares a las de hombre y bestia a su música. El famoso compositor bohemio Gustav Mahler dijo: "Para mí, escribir una sinfonía es construir un mundo". No hay otra forma de arte que domine a las naciones de nuestro mundo como lo hace la música. Domina la radio, tiene programas de TV dedicados únicamente a su causa, se usa para mejorar producciones dramáticas, películas, publicidad, comedias, documentales, telenovelas y mucho más. La escuchamos en tiendas, en ascensores, en hogares, en botes, en aviones, en las iglesias y en la naturaleza. Genera miles de millones de dólares cada año en ganancias personales y corporativas. Una cancioncita de 3 minutos puede elevar a una persona a la fama internacional de un día para otro. Me imagino que la razón de esto es que la música tiene poder. Es motivadora y estimuladora. Puede inspirar al hombre a obtener aquello que es alto y exaltado o llevarlo a buscar lo bajo y lo común. La música es un espejo para millones de almas. Puede influir en lo emocional, lo físico, lo intelectual y lo espiritual. Beethoven, quien casi se suicida al enfrentarse al hecho de que estaba volviéndose sordo, dijo: "Poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me detuvo. Oh, me pareció imposible dejar el mundo hasta no haber producido todo lo que sentí que fui llamado a producir, y así resistí esta miserable existencia". El compositor alemán Robert Schumann escribió: "Para mí la música es la expresión perfecta del alma". Bedřich Smetana dijo: "Intento escribir solo conforme me siento.
Y Boecio, que vivió entre el 425 y el 450 después de Cristo, dijo lo siguiente de la música en su tiempo: nada es más característico de la naturaleza humana que ser calmado por modos musicales dulces y ser agitado por sus opuestos. Los niños, jóvenes y ancianos que también están naturalmente entonados a los modos musicales por un tipo de sentimiento espontáneo, de modo que ninguna edad deja de hallar placer en una dulce canción. Otros se han dado cuenta del poder que tiene la música para afectar a la población en general en la sociedad. En Chujín, un libro de leyendas históricas del siglo VI, atribuido a Confucio, encontramos la siguiente declaración: no hay nada mejor que la música para cambiar los modales y alterar las costumbres de la gente. A lo largo de la historia, cuando los gobernantes quisieron controlar el pensamiento político y los sentimientos comunicados a la gente, se esforzaron en controlar la música que la gente escuchaba, debido a su poder de entregar mensajes y motivar a las personas. El guitarrista legendario Jimi Hendrix lo dijo así: uno hipnotiza a la gente con la música y cuando uno los tiene en su punto más débil, puede predicarles a sus subconscientes lo que uno quiera decirles. La música gusta a la gente de una forma muy personal, involucra pensamientos y emociones profundos de la mente. Invade nuestra privacidad sin nuestro consentimiento y nos hace responder. Uno puede escuchar música en el fondo mientras está prestando atención a otra cosa y antes de darse cuenta, el ritmo de la música lo ha hecho zapatear al son. Uno puede escuchar una canción de su pasado distante cuando súbitamente queda envuelto en memorias revividas, resucitadas por la música, la cual ha quedado literalmente grabada en los muros de la memoria de su cerebro. Recuerdo que un día miraba a un bebé que en ese momento tenía unos 7 meses. No podía caminar, hablar, razonar ni entender ningún idioma. Estaba siendo cargada por su padre, quien tenía música a alto volumen con un ritmo fuerte y pulsante. La música era tan sobrecogedora para la mente y el cuerpo de esa bebé que cuando la fuerza de la música llegó a su cerebro, ella obedeció su orden y empezó a mover su cuerpo salvajemente ante los mandatos del ritmo, aunque ella no era capaz de procesar ningún pensamiento inteligente, tomar decisiones conscientes o expresar sus emociones. Una historia bíblica que resalta el efecto de la música se encuentra en 1 Samuel 16. Dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música tiene poder. Es el don de Dios a ángeles, a hombres y al reino animal. Y como todo lo que Dios crea y da, tiene un propósito. Al principio fue dado con un solo propósito, solo uno. Ellen White declara ese propósito en el libro Patriarcas y Profetas. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Años antes de que Dios le revelara esto a Ellen White, el gran compositor barroco Johann Sebastian Bach dijo: el propósito y razón final de toda la música debiera ser no más que la gloria de Dios y la renovación del espíritu. ¿Qué tal eso? Ellen White y Johann Sebastian Bach estaban de acuerdo. Ese propósito original ha sido enmendado. Desde el ingreso del pecado en el mundo, el hombre lo ha reescrito para que incluya sus designios egoístas y usualmente impíos. Ahora, en vez de usar la música solo para elevar los pensamientos de los hombres a Dios y glorificar a Dios, se usa para glorificar al hombre y al pecado, mientras entretiene una sociedad secular y lleva a los hombres a los placeres, algunos buenos y algunos malos. En 1728, Roger North escribió lo siguiente en la gramática de la música, lo cual puede ser usado como una declaración del propósito de la música en nuestro mundo de hoy. La música, escribió,
Tiene dos fines. El primero es complacer al sentido, y esto se logra por la dulzura pura de la armonía. El segundo es mover los afectos o excitar las pasiones. Esta filosofía basada en lo sensual es totalmente lo opuesto al propósito de Dios para la música. No obstante, como vivimos en un mundo secular, podríamos preguntar, como cristianos, ¿cómo debemos relacionarnos con la música en todas sus formas? ¿Cómo podemos escoger una dieta musical de entre las incontables opciones disponibles que no nos lleve a poner en peligro nuestra salud espiritual ni finalmente nuestra salvación? ¿Cómo podemos tomar decisiones inteligentes sobre esto llamado música? Para entender de forma clara los problemas y la música que nos gusta y lo que debiera ser nuestra relación con la música como cristianos pensantes, hagamos un estudio analítico breve sobre cómo se concibe, diseña, representa y usa, y sobre cómo afecta a los que la escuchan. Vincenzo Galilei dijo: el objetivo del compositor debiera ser expresar los conceptos de la mente e imprimirlos, con la máxima efectividad posible, en las mentes de los escuchas. Cuando un compositor escribe una pieza musical, los métodos empleados en el proceso creativo varían y la inspiración musical puede venir de miles de fuentes, pero usualmente lo hace con una intención específica en mente. Una vez que ha conceptualizado sus ideas y ha establecido la intención de su música, debe entonces determinar la mejor manera de decir lo que quiere decir y de lograr su objetivo. Es como un arquitecto que diseña su estructura musical, siempre con su objetivo en mente. Debe considerar sus materiales de construcción, los tipos de instrumentos a usar, cuántos y con qué combinaciones, la forma, la estructura y el estilo a usar, la clave o claves a usar, el contenido de armonía, melodía y ritmo, el mensaje de las palabras, si las hay, el mensaje de la música, el humor o emociones que desea expresar, la función o actividad con la que desea que su música sea asociada y la influencia que desea que su música tenga en los individuos y en la sociedad. Las siguientes declaraciones nos hablan de cómo dos músicos profesionales conceptualizaron y crearon mentalmente su música durante la composición. El compositor estadounidense Elliot Carter dijo: me gusta que la música sea hermosa y ordenada, y que exprese los aspectos más importantes de la vida. Beethoven dijo: siempre tengo una imagen en mis pensamientos cuando compongo, y trabajo para llegar a ella. Dejo que la melodía se escape del brillo del entusiasmo. La persigo. La alcanzo ya sin aliento. Vuela de nuevo. Desaparece. Se lanza en un caos de diversidad. La atrapo de nuevo. La tomo con fuerza. La abrazo con deleite. La multiplico mediante modulaciones. Y al fin triunfo en el primer tema. Ahí está toda la sinfonía. Con esto terminamos la parte 1. En la parte 2, veremos la función y el diseño de la música y las asociaciones que hacemos con ella, que son muchas y usualmente influencian nuestras decisiones, ya sea que hayamos escogido esta música u otra. Colorea nuestra percepción de la música y cómo nos sentimos al respecto. También discutiremos los conceptos de la música programada y absoluta, que son términos de música clásica que se aplican a música instrumental. Y también veremos un término llamado música funcional. Y discutiremos sobre la música como un poder para dar forma a la moralidad, así como la forma en que nos fusionamos con la música cuando la escuchamos.
Como dije, no podemos tocarla, pero sí puede tocarnos. Nos volvemos uno con nuestra música y podemos empezar a asimilar las características que esa música nos enseña. Empezaremos a rastrear la historia de la música secular en la iglesia. Hay una historia larga y diversa que ha afectado probablemente a todos los tipos de música de iglesia que usamos hoy día en la adoración. Si están interesados en esta serie o en tener un seminario, por favor vayan a rickylittle.org para obtener más información.